La escena de persecución empieza, Tony está yendo hacia el invernal y está muy cansado, atrapado en esa vorágine de encontrar qué es esa cosa que le está, ese indicio que cada vez se hace más, pero su cuerpo ya no resiste y entonces se duerme. Los machacas de Natalia, que le van persiguiendo en un Hammer, estos todoterrenos americanos negros, ¿no? los clásicos de los malos, porque ellos llevan unos sensores térmicos que ven que suena y que baja la cabeza y entonces por detrás, pum, está el plano y hacía así, pum, y yo me despertaba, entonces veía por el retrovisor, veía unos faros y cogía así los neumáticos del Hammer y entonces empezaba una persecución. Representaba que estaban tratando de despertarme y yo tenía que escapar de ese coche, entonces escapaba por la ladera de la montaña, o sea, por la carretera, ¿no? En realidad había una curva así y un camino que seguía recto, pero ahí los de Atrecho pusieron como unas vallas, con las vallas te da, y como no estaba bien iluminado, pero claro, la impresión es que detrás de la valla habrá un precipicio. Era de día, pero hicieron como un cambio con los contrastes, tal, que parecía de noche, era alucinante. Salía el Hammer, derrapando tal, entonces ya se veía que eran los machacas de Natalia, que Natalia, la tía decía, no quiero que lo matéis. Y esta era la escena de persecución, pero sí, bueno, el director dijo problemas de ritmo en el montaje, no sé, esas cosas. Pero en fin. Esta película al principio yo pensaba, bueno, esto es como el Quijote de Terry Gilliam, que al final vamos a tener que hacer un making of en vez de la propia película, porque llegamos a Huelva a rodar ahí en la Corta Atalaya, una cuenca minera que realmente es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Y la tercera parte de la película que transcurre allí, bueno, unos parajes extraordinarios. Llegamos allí contando con buen tiempo y nada más llegar empezaron a caer lluvias torrenciales en la sierra. Claro, estuvimos un día parados en un bar viendo cómo caía la lluvia. Y el equipo de producción, pues la verdad es que estábamos horrorizados pensando, no vamos a poder hacer esto. Y sin embargo, al final el resultado fue muy bueno, porque la lluvia dio todavía más color a la Corta Atalaya y hay unos charcos de agua, el río Tinto, que es rojo, se vuelve casi granate, negros, amarillos, unas nubes. Pues al final jugó a favor, pero es cierto que al principio decíamos, madre mía, ¿qué es esto? Porque ya tuvimos que negociar in situ algo que ya estaba negociado, luego viene el tiempo. Estábamos un poco asustados. Se ha derrumbado media corta con las lluvias, porque ha habido lluvias muy fuertes y se ha derrumbado parte de allí, parte de allá. Aquí hay una falla, todo esto de aquí, que significa que toda esa mitad, ese cacho, se puede caer abajo en algún momento. Suponemos que en unos 200 o 300 años, hemos hecho el cálculo, todo esto quedará liso como un embudo y ya no habrá terrazas. Esas terrazas que construyeron a pico y pala 15.000 hombres hace 100 años desaparecerán por la acción de la lluvia y los agentes de la erosión natural. No aguanto más en este planeta, ni esperan los vacilantes ni hostias. ¡Me pido! Ha sido un trabajo fantástico. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo quisiera. La gente, grandes amigos que ya éramos, antes de empezar la película, ya era muy amigo de Carlos Atanes, ha supuesto para mí un punto de inflexión en mi vida, no es un privilegio, Marta. Entonces me he sentido tan a gusto, me he sentido tan apoyado. Yo creo que si hubiera hecho esto de una forma más profesional en cuanto a que solo me hubiera quedado con esa faceta, ¿no? Es un trabajo, no hubiera sido igual, ¿no? Yo me he sentido en una experiencia magnífica con un grupo de amigos que quiero mucho y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Mírale qué fe, qué comunión con el cosmos. Ya, pero es que si atamos no lo acortamos más. Y es que resulta que necesitamos... La mía no hay problema, por acortarla. ¿Con qué? ¿Con el hilo de pescar? ¿Y dónde está el hilo de pescar? ¿Se fue con la riada? ¡Todo! ¡Todo! Lea mis ¡No tenemos labios, nada! ¡Capitán!
ponemos una piedra. El mío no necesita tanta largada, ¿eh? Ya, el problema es saber cómo lo enganchas ahí la piedra. Vale, Mira, enganchar lo que queráis, pero la cuestión es cómo. O sea, estará en el agua eso. Que vuelva a coger el de esto, que si no... ¿Qué? Darán el pego, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Totalmente. Ojo, no tiren mucho, Carlos, que se nos desmorona. Tony es un personaje que busca y tiene un motor interno del cual desconoce las reglas. Él va trazando un camino, pero a tientas. El camino se va dibujando mientras él lo anda y no sabe cuál es su destino, como mucho lo intuye. Eso es Tony, más o menos. ¿Y qué más? Pues mira, luego está el planeta Próxima. ¿Qué es Próxima? Próxima es donde van a parar todos los humanos que consiguen viajar al espacio. Los recoge una civilización antropomórfica llamada la tetrarquía Tanlion, pues son 4 reyes, tetrarquía Tanlion, y los dejan aquí. Muchas cosas bonitas por ver. Nuevos mundos por descubrir. Dejadlo. Sí, porque... Hombre, tú la sacas pero la dejas aplastada, Ya, no, pero es que la jugada es de que... Tantos años queriendo viajar al espacio para al final llegar aquí. Y encima no saber qué hacer. Gira a la derecha, lentamente. Más rápido. Así se prepara el guión. Ha estado escuchando tu intervención, Oriol. Y se ha quedado así. Está preparándose el papel. El cine independiente creo que debería de abolirse por decreto ley. O sea, creo que deberíamos conseguir que solo trabajaran los directores afines al poder, ¿no? Y que todos aquellos que realmente tengan una idea nueva, revolucionaria o un poco original, se les tendría que prohibir. Donde Hay que comprar pila, ¿eh? históricamente se han recogido las grandes ideas, pues ha sido de lo que se llama el underground, la independencia. ¿Por qué? Porque pues, permite una libertad pues, que en los canales oficiales pues, no se permite. Y es cierto que precisamente esta carencia de medios económicos hace que tengas que plantear las cosas con una cierta perspectiva de urgencia, ¿no? Te tenemos que encontrar a alguien que nos entre en la postproducción, tenemos que montar ya y además queremos acabarla cuanto antes. Si no, los proyectos pueden quedarse en cajones. No tiene freno, o sea, hacer películas sin dinero y ¿dónde la vas a pasar? Es que pareces tonto, tío. Está caliente. Bastante caliente. Yo creo que también hay un punto en que no haya dinero, ¿no? Porque la gente hace cosas más interesantes, más creativas, se tiene que buscar más la vida. Y bueno, eso también es un punto. Porque igual es mejor que nunca ganéis dinero. Es que veis siempre así pobres, como todos. Pero bueno, tampoco. ¡Acción! ¡Para! El desayuno de los campeones. Magnífico regaliz de primera calidad. ¿Qué haces, insensato? Que esto no es metabólico. ¿Qué quiere? Que te vas a cargar el metabolismo. Que me deje, hombre. Déjame que te enseñe, hombre. Que me deje, hombre. Que yo te lo metabolizo. Que me deje. Venga. Que me está rayando, ¿eh? Que me está rayando. Me está rayando, es que me tiro al pozo, ¿eh? Que me tiro al pozo, ¿eh? Vamos a rodar, ¿no? Y desde luego nosotros, una vez hechos
hecho este rodaje, no queremos que este quede muerto, sino que salga, y además salga ya en diciembre del 2007. Si ahora esto lo estás viendo en el enero de 2008, seguro que lo has visto ya en pantallas. Tiene que salir en 2007, ir a festivales, verse, exhibirse. Y si no nos ayuda, lo haremos nosotros. Ese es un planteamiento que tenemos muy claro desde siempre. Quizá hayas oído hablar de él. Se le dio por muerto el 23 de abril de 67 cuando la cápsula que pilotaba la Soyuz 1 se precipitó contra la Tierra, ¿eh? Me alegro de saber que está vivo, señor Tomaro. Vale, aquí, seguís hablando. Vale, sigue hablando de qué. ¿Qué es eso? El Palacio Volante. ¿Ah? Nos visita de vez en cuando. Le voltea por los alrededores. ¿Pertenece a la tetrarquía Talion? La caña se ha roto. ¿Qué palo vamos a poner? Con una piedra. Te lo tuerce un poco y tal, ¿eh? Pones una piedra encima, que no se con los túmulos. Bueno, eso ahora lo veremos. Y hay vamos fuera de aquí. Este es el segundo largometraje de Fornos Audiovisual, es Proxima, y es la segunda película después de Fact, Frequently Asked Questions. Estamos muy contentos y seguimos apostando por lo que son nuestras directrices. El vídeo digital, es decir, junto al cine, junto a los 35 milímetros, tenemos que dar entrada a las nuevas técnicas que te permiten pues, cambiar formatos, cambiar formas de mirar, cambiar formas de... Bueno, es una técnica que está mucho más a mano y que además te permite jugar de una forma especial. Y no solo apostamos por el vídeo, sino que apostamos también por un género, que es la ciencia ficción. Esta es la segunda película de ciencia ficción. Es en cierta manera diferente a FA, que es otro tipo de ciencia ficción, pero sigue una línea y es interesante porque actualmente en España son escasos los productos de ciencia ficción y el público los está deseando. ¿Quieres un poco de agua? Me extrañaba que él lo hubiera hecho. Un poquito de agua encima en la Aire mejor, ¿no? Así que la próxima... ¿Qué te ha afectado la muerte, cabrón? ¿Qué te ha pasado? Eran muy amigos, Eran muy compa. amigos, Eran muy amigos con el... Aquí Ahí había algo más, ¿eh? Ahí había algo más. Que va, yo me da un vaído y es una cosa que digo, hostia, uff, que va, esto va... ¿Está bien o no? Sí, estoy muy contento. Vamos, que lo veía que me estaba dando algo. Nunca me había dado un vaído así, me diga. Buen vaído. Hace tiempo que no he escuchado yo esa expresión. ¿Un poco de agüita? Si ahora tuviéramos aquí a un científico del año 1854, por poner un ejemplo, y le dijéramos que yo soy un autor de teatro y voy a hacer una obra sobre un aparato que vuela, me diría que es ciencia ficción, y no lo es, es verdad. Lo que yo he hecho en ficción se va a hacer realidad en breve, y os vais a cagar. Os vais a cagar. Tal como intuyeron los budistas, los hindús, con el Om, la sílaba Om, lo primero fue la onda, ¿no? Todo está regido por ondas, hay ondas, pues hay diferentes sistemas de ondas, algunos de ellos son acústicas, y todo lo que nosotros percibimos en todo el ámbito del ambiente, pues está regido por ondas de color, ondas acústicas, y por tanto a nosotros de una forma u otra nos influye, ¿no? En conjunto, y nos crea un todo, ¿no? Vale. ¿Alguien puede bajar? Vete bajando y trae toallitas en las aguas. Hay una persona que está acostumbrada a hablar con la gente. Mariano, ven. A ver cómo queda.
Todo pigmentos naturales de Proxima. En descuento en su hipermercado. ¿Qué está pasando? Os ha dicho que volvemos a casa. ¿Él os ha dicho eso? Espera, ponte aquí. Adelántate aquí unos pasos, ¿vale? Una cosa, cuando antes de hablar con él y después de hablar con él, miráis a Tony, ¿vale? Estamos mirando para allá, ¿no? Sí, esto ya desde aquí. Antes de hablar. O sea, estáis mirando a Tony y cuando ya esté tal, volvéis a mirar a Tony. ¿Qué está pasando? ¿Qué mira esto? Ha dicho que volvemos a casa. ¿Él os ha dicho eso? ¿Qué os ha dicho ese tipo? ¿Qué está pasando aquí? Volvemos a casa, por fin. ¿Y cómo lo sabe? ¿Pero qué le creéis? Lo han dicho los vacilantes. Los vacilantes no hablan Han con hablado con él. Déjeme acabar la frase. Yo sí, sube la tensión, pero sí. Estabas girando y apareciste aquí, tío. Qué bueno. Lo que me habría gustado, no me dio mucha pena no ir a Huelva por las localizaciones que son, ¿no? Que son la pera. Bueno, cuando estábamos rodando en el fondo de la cuarta atalaya, a creo que unos 400 o 500 metros de profundidad, donde hay un lago de ácido sulfúrico, un lago enorme de ácido sulfúrico, pudimos rodar unos cuantos minutos y después la cámara no es que se detuviese, pero empezó a hacer cosas muy extrañas, a grabar de una forma extraña, y después esas imágenes resultó que no existían, no se habían grabado, ¿no? Y un par de minutos después de que ocurriese eso, nos cayó encima una tromba de agua. Vamos, todo lo que no había llovido en España el último año cayó en la cuarta atalaya encima nuestro, ¿no? De golpe, ¿no? Se oscureció el cielo y cayó de golpe. Dijeron que si nos poníamos ahí podíamos morir por si se ponía a llover. Pues yo estaba en el centro de esa atalaya cuando empezó una tormenta torrencial que por poco nos mata a todos. ¡Una flota de cruceros Talion se dirige hacia la Tierra! Pero bueno. Mira, ven aquí. Ven aquí. Una tormenta torrencial nos ha cogido a medio rodaje. Hemos tenido que salir corriendo. Sí, hemos quedado. Qué aventura, tío. De verdad, la hostia. Bueno. La cámara que tal. Mucho ahí, ¿eh? Sí. ¿Lo habéis visto desde aquí? Sí, hemos visto nadar. Hemos visto nadar. Mira ahí, viene muy emocionado, entusiasmado, lleno de ole. Él quería que sucediera. Confiésalo. Quiero salir en calzoncillo. Yo creo que esto tiene un poco de paranormal. Desde luego, la sensación que tienes ahí abajo es muy marciana. Parece que estés realmente en otro planeta, ¿no? Pero alguna explicación que nos dio la gente de por allí era que el contenido metálico de aquella zona precisamente atraía a las tormentas. Y que cualquier tormenta que pasase por encima de la provincia de Huelva acababa rompiendo encima siempre de Río Tinto y de toda aquella zona minera tan rica en cobre, en hierro, en todo, antiguamente en oro también, con plata. Y entonces probablemente esta sea la misma explicación que probablemente se pueda explicar el mal funcionamiento de la cámara por esto mismo. Ve pasando el guión, sí, siempre. Sí, porque se tiene que... Es que si me lío con los... No, si me líe con los pronoms y todo esto y los pasados, ya me lío con todo. Soy guiri, extranjero, vengo desde muy lejos. ¿Desde dónde viene? Se llama Carmelo. ¿Sufres de insolación o te estás siguiendo de mi hijo de mala madre? ¿Quieres que te haga saltar todos los dientes? No voy a permitir que engañes a esta pobre gente con falsas esperanzas. Antes cavaré un agujero y te sepultaré vivo. ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo? ¡Malnacido! No os fiéis a este falso profeta. No dais créditos a sus palabras.
Vale. ¿Tienes todo? ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes esto? Vale, ¿ya? Esto era la última. En esta. Entonces nos vemos a la estrena. ¿Vale? Sí, ¿por dónde han subido? Por aquí. Aquí directamente después de la primera nota. Ah, ok. Vale, que si no queda más ya le da. Sí, antes lo he dejado alguna. ¿He dejado alguna marca antes? No, yo creo que hemos ido bien, ¿eh? Andalucía es una tierra especial, ¿eh? En cuanto a vivir las cosas con alegría e ilusión. Y yo esto lo he estado viendo totalmente durante todo el proceso. Estuvimos anunciando el casting, haciendo la película. Es realmente una película que hemos hermanado, Barcelona-Huelva, y esto es muy interesante, porque curiosamente con FAC ya nos pasó, hay en las tierras andaluzas algo que llama el director, o algo en el director que llama las tierras andaluzas. Y en este sentido, pues esta hermandad de una producción catalano-andaluza, pues me ha parecido, bueno, ha sido muy interesante y muy provechosa, con un resultado muy fructífero. Qué chungo está esto. Voy a mirar a ver si lo podemos aprovechar con las kayakas. A ver. Voy a ver si clava bien esto aquí. Philip K. Dick es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del siglo XX. Algunas de las películas del género más famosas, como Blade Runner o Minority Report, están basadas en sus novelas. El personaje interpretado por Manuel Solás, el escritor Félix K. Dick, está inspirado en Philip K. Dick, especialmente en la alucinada conferencia que este dio en un congreso de ciencia ficción en Francia en 1977. Es un personaje que desconozco bastante, o sea, esto es la verdad. Entonces yo sabía muy por encima quién era Félix K. Dick. Perdón, estás hablando de Félix K. Dick es el nombre de tu personaje y Philip K. Dick es lo que te preguntaré luego, que es el... Digo, desconozco ha preguntado por tu personaje. Por tu personaje. Que es Félix K. Dick, entonces es Philip K. Dick. Que se basa en Philip K. Dick. Vale. Pero deje que les explique. Ese hombre de quien les he hablado, el mensajero, me ha revelado el mayor secreto que un ser humano puede aspirar a conocer. Es interesante ver cómo 200 personas, de todos los que eran más o menos, 300, no me acuerdo, trabajar durante un día y medio con esta ilusión, y no solamente con esta ilusión, sino con este optimismo. Todo se desarrolló de una forma agradable, de trato, de cordialidad. Esto es muy difícil porque normalmente en los rodajes, y más cuando hay mucha gente, se organizan auténticos pitotes, ¿no? A mí me sorprendió una cosa cuando estuvimos rodando en Huelva, que es la producción, cómo se lo han montado, ¿no? De que si estábamos ahí en una conferencia y parecía una conferencia de ciencia ficción, de estas que organizan, y estaba como 300 personas, 300 figurantes. Yo esto lo había vivido en producciones que he hecho en Rusia, pero que eran producciones producidas por Sony Pictures, y que dices, vale, joder, ¿no? Pero aquí no, en una peli independiente, cómo han conseguido esta fusión, ¿no? Está muy bien, no sé, es de mérito. Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí y colaborar en esta película. Sabéis que es una película independiente y la universidad está participando y ayudándonos muchísimo pues a rodar esta parte que figura que es una convención de ciencia ficción. Algunos de vosotros ya estuvisteis ayer ensayando y los otros ahora tendréis como referencia a Rosa, que es la directora, ayudante de dirección de Carlos, que tenéis encargada sobre todo del vestuario. En esta ocasión, Fornox ha contado además pues, con una ayuda excepcional, que son todo nuestro equipo de producción de Huelva. En primer lugar, Cibersica Audiovisual, dirigido por Manuel Masera, que es nuestro coproductor. En segundo lugar, Piwi, Antonio Redondo, y la Universidad de Huelva, en tercer lugar. Con ellos hemos conseguido pues que Huelva nos dé unas localizaciones fantásticas, figurantes, más de 200 figurantes, tanto en la Corta Atalaya como luego en la Universidad de Huelva, rodando en la escena de ciencia ficción. Y aparte de la simpatía, la naturalidad, etc., hemos conseguido que medios de comunicación, instituciones públicas, personas privadas estén apoyándonos. Piwi es un gran amigo mío, estoy muy contento de que quisiera participar en este proyecto y sin duda ha sido un motor muy importante de todo esto, sí.
y además tener a mi buen amigo Piwi al lado, a mí me ha dado mucha seguridad también para ir donde tuviera que ir, no me he cortado, de alguna forma me ha prestado incluso su entidad, su personalidad para darme fuerza a la hora de tocar puertas que a lo mejor yo solo no me hubiera atrevido. Ha sido un gustazo contar con él. Sí. Estoy hablando de lo que está ocurriendo, o mejor aún, de lo que está por venir pero que ya está aquí. En mi última novela, Puerta Dorada, verán, en mi última novela, Puerta Dorada, vi algunas pistas, pero todavía me hallaba en un proceso de indagación. En aquel momento tengo que decir que me pasó una cosa que en cine nunca me pasa, y es que me sentía haciendo teatro. O sea, entramos en una dinámica que repetimos muchas veces la secuencia, además toda seguida, que lo voy a matar a Carlos un día eso, pero bueno, pero lo llevábamos muy preparado técnicamente los diálogos, y entonces para mí se transformó casi en un hecho teatral, porque además la gente se comportó de una forma muy teatral también. O sea, parecía que realmente estábamos en una representación de teatro. Y sí, y eso pues creo que en este caso le fue bien a la secuencia por parte de todos, ¿no? Nosotros, es decir, la película Huelva también creo que ha aportado bastante en cuanto a que no ocurre todos los días que se haga una película de ciencia ficción, ¿no? Ha sido una experiencia para ellos, para la gente, para la ciudad y una experiencia creo que muy gratificante. Para todo el que ha participado yo creo que ha disfrutado mucho del tema este, unos más, otros menos. Creo que ha sido una simbiosis lo que se creó allí, ¿no? La velocidad del Enterprise D es de warp 0.6. La velocidad del Enterprise D es de warp 6. La velocidad del Enterprise D es de warp 6, lo que equivale a 392 veces la velocidad de la luz. ¿Te lo has aprendido de memoria? Pero warp 6 no es 6 veces la velocidad de la luz. La velocidad del Enterprise D es de warp 6, lo que equivale a 392 veces la velocidad de la luz. ¿Te lo has aprendido de memoria? Pero warp 6 no es 6 veces la velocidad de la luz. No, entonces que no te enteras. Prueba. Acción. La velocidad del Enterprise D es de warp 6, lo que significa 392 veces la velocidad de la luz. ¿Te lo has aprendido de memoria? Pero warp 6 no era 6 veces la velocidad de la luz. Ya está, le he parado. Vamos a ver. La velocidad de desarrollo de una nave de la flota estelar es de warp 9.2, lo que significa 1700 veces la velocidad de la luz. Es decir, llegar a la estrella más cercana de nuestro sistema solar en un día. ¿Y por qué no superan el factor 9? Llegarían antes de un día. El factor 9.2. De hecho, en un episodio de Star Trek Voyager se supera el factor 10. De hecho, un tripulante se encontró en esa situación y se desarrolló 1000 millones de... Vale. Hay rumores de que la estructura dramática de Proxima es la más clásica que has hecho hasta ahora, la que más se ajusta a los cánones de la narrativa. ¿Cómo has combinado eso con tu particular forma de hacer cine? ¿Crees que hasta ahora a veces te habías enfadado un poco estando detrás de la cámara y en ocasiones te habías portado mal? ¿Crees que... ¿Me entiendes? No. ¿Crees que habías hecho a veces un poco el gamberro? Los actores en cine, a veces nos enteramos de qué hacemos cuando se ha estrenado la película. O sea, mientras rodamos no sabemos exactamente qué narices estamos haciendo por ahí rodando. Lo único que lo sabe es el director. O sea, yo con Carlos no sé nunca exactamente qué hago, pero sé en qué marco lo estoy haciendo. Y como sé un poco cómo piensa y cómo reacciona, pues sin saber exactamente el personaje, sin entenderlo del todo a veces, lo entiendo cuando lo veo. A mí me pasó con Fag, la última película que hicimos con Carlos, que yo entendí mi personaje cuando lo vi. Esto es una muestra, esto me parece bastante encantador, porque te das cuenta que has ido a parar en buenas manos, además, en la dirección. Vamos. No siempre son nuevas.
Yo trabajo con pelis. Me dijo, voy a hacer una peli en Barcelona, y dije yo, y yo también. Mandame el mail de este tipo. Entonces me metí ahí en la página web de Atanes y me daba como miedo y todo. Digo, esto tiene mucho morbo, ¿no? Y voy a irme allá a hacerla. Y nada, me mandé el material y guay, aquí estoy, ¿no? Muy bien, por casualidad, pero estas casualidades luego yo creo que no son tan casualidad. Un poco más para atrás. El brazo escondido, ¿no crees que le debería tocar o algo? Trigüeñe. O sea, pero supongo que tiene... ¿Alguna sugerencia sobre este intercambio de actores? Esto lo digo, pero de espaldas a él, ¿no? No, de cara, de cara. Aún soy tu amigo, Tony. Aún lo soy. Yo siempre he pensado que no diría nada. Que no dirías nada. Nada, de nada. Él cuando me propuso el personaje se pensaba que estaba en Rusia, o sea, no sabía ni que había vuelto yo. Y nada, me envió un mail como, hola, ¿cómo va por Rusia, tal? Y me había pensado contigo para un personaje, bueno, para una colaboración. Y le digo, no, pero si ya he llegado, ya estoy aquí, o sea que... Y nada, ya vino a ver una obra de teatro que estaba haciendo ahora y ya nos pusimos de acuerdo enseguida para hacerlo. Es un osito, es un osito que está rayado y luego tiene un problema con los códigos de tiempo, está obsesionado, ¿no? Lo que más me gusta es que el otro día nos pusimos a ver sus pelis y se descojona vivo viendo su propia película, o sea, me parece totalmente genial eso. Carlos Satanés me dijo, voy a hacer un guión en el cual tú vas a ser el prota. Y evidentemente dije que sí, sin aún conocer ni tan solo el contenido. De hecho, acepté esta peli mucho antes de leer el guión. Necesitaría mi chaqueta y el CD dentro de la chaqueta. Procura ha vuelto a la tierra a rescatar a Tony porque aquí Tony. le están tratando mal los desgraciados estos. Son mala gente, ¿eh? Esto es el cine. Esto lo explican fácil. Esto está ahí. Esto es una puñetera mentira. No se encuentra nunca nada. Este no está. El director está medio zumbado. Cuidado, que viene. Desde tiempos inmemoriales el término música cósmica no viene de ahora, viene ya de Pitágoras, pues, que ya intuyó que los astros pues, emitían sonidos y que nosotros, al estar inmersos dentro de esta esfera cósmica, digamos, pues, al recibir estos sonidos de forma continua no los percibíamos porque no había contraste, ¿no? Y de alguna manera pues este sonido cósmico para nosotros, al ser continuo y al no admitir contraste, por lo que no lo percibimos, pues es el silencio, ¿no? Has iniciado el camino a Próxima. Próxima, Tony. ¿Qué te sugiere esa palabra? ¿Es una estrella? Sí. Es una preciosa enana roja más pequeña que nuestro Sol. Orbita alrededor del sistema binario formado por Alfa y Beta Centauri. Pero Próxima es mucho más que eso. Es nuestra última esperanza. Me dio una envidia la ciudadana esta americana israelí, iraní, esta multimillonaria americana que casi nada más terminar Próxima se pagó un viaje y se fue a la estación espacial. Joder, la hubiera puesto la zancadilla antes de subirme al cohete y me había subido yo. Pasa hacia delante tuyo y aterriza delante tuyo, lejos.
Ya caminas hacia ella. Pues sí, me encantaría viajar a las estrellas. Ahora si ahora mismo me propusieran pues de hacer un viaje en el espacio diciéndome que, bueno, que es peligroso y tal, diría, oye, pues me da igual lo que pase. Yo vi en mi momento mucha ciencia ficción cuando era más joven. Entonces ahora yo tengo más necesidad de pisar un poco de pies aquí completamente. Las estrellas en este momento de mi vida me preocupan poco. ¡Nuestro actor ha roto el cielo! En ese sentido de descubrimiento, yo no soy una persona exactamente tirada, hecha para descubrimiento. O sea, y pienso que hay muchas cosas que descubrir aquí, pero esto es filosofía. Ser astronauta es un poco, te mareas mucho, ¿no? Y es que esas máquinas que tienen de girar, que no les hacen girar ahí, yo creo que yo en la noria me mareo y acabo vomitando, entonces creo que no sería muy buena carne de astronauta, pero bueno, sí. Por conocer marcianos también, ¿no? Eso estaría bien. Y por ver la Tierra desde arriba, a ver cómo es. No tiene mayor misterio. A ver, yo si acabo esta noche, mañana a las 9 estaré allí. Pero si no te mandaré un mensaje, te diré que no. ¿Vale? Que no. Vale. Sabes hacer un rectángulo, ¿no? Tenemos que improvisar una mesa. Tenemos que conseguir una mesa. Vale, ¿para dónde? ¿Para qué? Para abajo. Yo te consigo una. ¿Cómo la quieres? A ver. Aquí no hay movimientos bruscos porque va a caer el suelo, el techo encima. Qué pesados que sois. Hola, Roger. Esto es complicado, ¿eh? Diga. Vale. Esto es como... Parece que estamos rodando Tarzán. Estamos colgando una especie de pancarta, pero no vemos la ventana, entonces necesitaríamos saber si está tapando luz o no. ¿Tú ves algo? ¿Dónde se queda enganchado? Esta. Agarro esta mierda, pero la parte de abajo. ¿Qué te ha picado? No sé. Pero... bueno, Duele mucho. me aguanto. me ha picado una abeja a mí ahí fuera. Lo que te puede llegar a picar, como te ves tu tipo. Y esto que va a quedar para la posteridad también, ¿eh? Bueno, si vieras cómo me han filmado ya en este rodaje. Me han filmado en calzoncillos, en medio de una mina de azufre, maquillándome con pintalabios del todo a 100 porque la maquilladora se había puesto enferma. Esta es una de mis técnicas favoritas. ¿Vais a grabar, Enrique? ¿Vais a grabar ahora mismo? Sí. Vale. No hay prácticamente ningún personaje de los que se relacionan conmigo que no guarden algún secreto, alguna mentira más pequeña o más grande, alguna traición, alguna prueba escondida, alguna venganza. Entonces, junto a los actores fetiche, como yo los llamo, del director, de Carlos Satanes, como por ejemplo, que es el paradigma Manuel Solás, o el músico, como por ejemplo, que es Chavitor, que han estado ahí siempre, luchando con lo mismo, es casi un equipo ya, unas piezas, un engranaje. Pues junto a ellos tenemos, por ejemplo, al protagonista, Uriel Ubets, a gente de Madrid, porque antes he hablado de la coproducción catalano-andaluza, pero también hemos extendido las redes, actrices jóvenes que vienen de Madrid con fuerza, con caña, con potencia, como diríamos aquí, y además con unas colaboraciones especiales que yo creo que le dan a esta película una salida muy interesante. Hemos contado con Abel Folk, que es un actor catalán que hacía el personaje de Néstor, el psiquiatra, en un vis a vis con Uriel Ubets muy interesante en el sótano. Ha estado con nosotros, por ejemplo, Anthony Blake. ¿Quién es?
que es un personaje televisivo, un mago, un mentalista, mejor que mago seguramente, que la verdad ha estado fantástico en su papel del mensajero. ¿Que no se da cuenta que yo soy el mensajero? Haga usted el favor. No me ponga la mano encima. Haga usted el favor de no tocarme. Es un personaje que yo como no lo conocía, pues no sé, me daba un poco la sensación, a veces nos pasa, con todos estos personajes televisivos, que dices, bueno, a veces puede dar a priori un poco de pereza. En cambio, es un personaje que me sorprendió, además porque vino muy preparado al rodaje, cosa que merece un respeto. Vino preparadísimo, con el texto, y muy predispuesto a aceptar opiniones, y además un hombre simpaticísimo, ¿no? Muy hablador también, y tal. Muy bien, fue una experiencia muy agradable con él. Había una escena en que yo le pedí que me impresionara, que es lo mismo que hacía el personaje. Le pedí que me cautivara, que me despistara, que me volviera loco. Entonces me dijo, piensa 2 números. No, piensa un número de 2 cifras, inferior a 50. Le dije el número y el guión estaba abierto por esa página, por el número de página que yo había hecho. Impresionante. Se ha detenido ya la corriente del Golfo. Arantxa Peña. Yo creo que para la entrevista del making of te deberías de quitar las gafas, ¿no? ¿Pero por qué? Una película con tan pocas mujeres, tan poca intervención femenina, ¿no? Y Susi ahí... Susi es explosiva. Habla poco, pero es muy explosiva. Es muy explosiva y no sé, juega un papel, no sé, yo creo que importante, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el problema son las moscas, pero bueno, es que me han liado a última hora, por eso, porque Sushi ha evolucionado de otra manera. En realidad ha evolucionado de una manera que nadie se esperaba, ni siquiera el director. Ni siquiera nadie se esperaba. Espero que Sushi no solape el resto de los personajes. No sé, yo creo que es complicado. Sí, yo también creo que es complicado, porque Atanes se encargará de que eso no suceda y de que realmente la gente entienda lo que él realmente quiere explicar. Para esa acción, esta vil persona, ¿no? Tenía que tan solo pasar corriendo y hacer así con el brazo. Y el brazo tenía que pasar a esta distancia, porque es más espectacular por cámara que si pasas por aquí. Pero él desoyó mis consejos y cogió una cosa que se suponía que era una cosa para una máquina eléctrica, un desfibrilador o como se le quiera llamar, para electrocutarme, que estaba hecha de un plástico absolutamente robusto con una estructura interna de hierro. Pues esto, de la forma más brutal, me lo encastó en mi cabeza. Y estalló esta máquina en mi cabeza. Sí, les hemos quitado el precio, pero es que cuestan 5 euros estos tacones. Pues yo la verdad es que nunca ando en tacones, entonces cuando me pidió Atanes que me tirara por las escaleras chillando con esos taconazos, pues la verdad es que me cagué en su familia, con respecto a ellos que no les conozco. Y bueno, pues ahí estuve a punto de romperme la crisma varias veces, porque es que y claro, la primera vez me dijo, a ver, baja a toda velocidad, y yo iba así como Spiderman, y me dijo, no toques la pared. Y yo decía, bueno, igual esta es la primera secuencia y la última que hago aquí porque me rompo la cabeza. Pero bueno, finalmente conseguí salir victoriosa de esto y decidí apuntarme a un curso de tacones intensivo y bueno, ahora cada vez lo tengo más dominado. Además, imagínate, sin bragas, es que te caen tus patarras, claro, es que la cosa... Estaba muy peligroso todo porque era necesario y nos mezclamos con la pringa aquella y entonces aquello funcionó y estuvo muy divertido, muy bien, sí.
Luego me dispararon con un arma de fuego, de verdad. Cuenta hasta 10 y entras. Y no lo van a poner en la película, o sea. Este país es muy complicado para el cine, para el teatro y para todas las artes en general. Y más cuando se habla de cine independiente, de teatro independiente, de artistas independientes. Es muy complicado, es un país complicado para hacer cualquier tipo de cosa. ¿Y por qué lo haces tú? Bueno, pues porque me cae bien Carlos, porque me gusta hacer cine independiente y mis orígenes fueron cine independiente, luego he tenido la suerte de hacer cosas muy comerciales y me gusta hacer también cosas comerciales, pero siempre me gusta apoyar a gente que piensa como yo, ¿no? Que con imaginación y con 4 cosas puedes lograr hacer una película, una obra de teatro. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues come zanahorias, que son remineralizantes y además van bien para los gases. ¿Me recuerdas a Boom, el compañero de los hoyos? En el sentido de peli de ciencia ficción independiente es absolutamente innovadora y diría casi sin parangón. No creo que exista cine independiente de ciencia ficción en España. Creo que es absolutamente inexistente. Y además creo que no solo en España, sino que en Europa tampoco hay mucho cine independiente de ciencia ficción. Es como una exclusiva de los norteamericanos. Ojalá esta película sea el trampolín para romper esta barrera aquí que hay en este país con este tipo de cine. No sé por qué tenemos que relacionar directamente el cine de ciencia ficción con grandísimos presupuestos, con grandísimos efectos especiales que creo que realmente hacen perder un poco lo más bello de este tipo de cine que se puede hacer. Joder, ciencia ficción, imaginación. La imaginación no se puede comprar con dinero. Como es este tipo de película, que no es de super efectos ni ordenadores y tal, ¿no? A mí me aburre bastante, ¿no? Cuando veo mucho ordenador y me gusta más la ciencia ficción de que hace pensar, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las películas que es de mis top 3, diríamos, es Blade Runner, que entra dentro de la ciencia ficción, pero una ciencia ficción completamente inteligente, que te hace pensar a dónde vamos, de dónde venimos. Y un poquito esta película, sin pretender ser el guión de Blade Runner, ¿no? Pero yo creo que es, dentro del género de la ciencia ficción, una película que puede hacer pensar, ¿no? Yo pienso que la gente tiene que ver Próxima por varias razones. Vamos a ver, decir despacio. Primero, porque es, desde un punto de vista puramente novedoso, ver un tipo de ciencia ficción, que aparte que no se hace ciencia ficción en España mucho, o ninguna, no sé, ver de alguna manera, con referentes que tenemos de la ciencia ficción, ver un tipo de enfoque de la ciencia ficción hecho de otra manera. Esto por un lado. El público tiene que ver Próxima porque sabe. No pueden perder, incluso yo pondría la entrada más cara. Otra que me parece, para mí, en este momento lo que importa, es conocer una forma muy personal de hacer cine, como es la de Carlos Atanes, más desconocida. Y esto es un elemento para conocer un tipo de visión del cine, una propuesta estética del cine, una propuesta metafórica del cine que Carlos la tiene y que es desconocida. Y pienso que es bastante, y que no tiene paralelismos tampoco con otros directores. Tiene una mirada muy propia, una cosmogonía propia cuando hace las películas, y más en el mundo de la ciencia ficción, y desde esa perspectiva es cine de autor, es cine independiente, es cine de autor, y
Y creo que es necesario abrir puertas, ¿no?, a esta gente y conocer lo que se está haciendo. Yo tengo una teoría, creo que el gusto tiene muy poca importancia. Importa más el criterio. Y las cosas las puedes valorar aparte del gusto. Recuerdo cuando pasamos FAC en Barcelona, a la salida del cine, Carlos Benpar, el director, vino y me felicitó. Y me dijo, la película está muy bien. Y yo le pregunté, ¿te ha gustado? Y me dijo, no. No me ha gustado nada. Me dice, yo no soporto la ciencia ficción, pero la película está bien. Entonces yo creo que aparte de las visiones subjetivas sobre lo que te gusta o no, hay cosas que... ¿Pero quieres dejar de tocar la cámara mientras me gusta? ¿Qué estás haciendo? No, porque es que te mueves, tío. Tú no lo notas, pero te mueves. Claro que me muevo, pero...